Somos Diario UF y hoy os traemos un 11 de auténticos cracks que no sabías que habían jugado en el Hamburgo. Pues como os he dicho antes, vamos a contaros el 11 de cracks que jugaron en el Hamburgo, pero que seguramente no lo sepáis o que no recordéis que jugaron en este club. Y para ello, no voy a decirlo yo solo, claramente, os traigo a este crack, a Iván Lema. ¿Qué tal? Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Pues aquí estamos para presentar este 11, este equipazo del Hamburgo, un 3-4-3 con rombo en el medio que junta a jugadores actuales en activo y jugadores que son leyendas de nuestro fútbol. Y pues eso, empezamos Sí, cuando quieras. sí, junta todos jugadorazos. Bueno, hay alguno que tiene algunas carencias, pero solamente uno, yo creo. Los demás hay leyendas, auténticas leyendas del fútbol. Así que bueno, vamos a empezar si quieres. Pues empezamos. Empezamos por la portería, que es el punto en el que más carencias encontramos, pero lo hemos encontrado un Sí, portero mejor, aún así es un portero conocido y bastante bueno para ser el Hamburgo, y hablamos de Ulrich, portero del Bayern de Múnich, que jugó cedido en el Hamburgo la temporada pasada, la 2021, y eso, disputó 32 partidos con el club de Hamburgo antes de volver a ser el segundo portero del Bayern de Múnich. sí, hay que recordar que la pasada temporada no estuvo porque Newell, el que estaba llamado a ser el portero que relevaría a Neuer, se quedó como segundo y esto provocó que Ulreich se hubiese cedido al Hamburgo, pero ahora ha vuelto, como tú has dicho, al Bayern porque Newell se ha ido cedido al Mónaco en busca de minutos porque claramente no le va a quitar el puesto a Neuer con el nivelazo que ha traído los últimos años. Efectivamente, y pasamos del punto en el que más carencias encontramos, por así decirlo, a el mejor jugador de la plantilla, para mí personalmente. Hablamos de Franz Beckenbauer, el Kaiser, que se retiró en el Hamburgo, jugó sus dos últimas temporadas en el club de Hamburgo, la temporada 80-81 y la 81-82, y eso, 38 encuentros que disputó el, para algunos, mejor defensa de la historia o mejor líbero de la historia. Sí, un auténtico jugadorazo que poca gente recuerda que se retiró en el Hamburgo. Y personalmente yo no me acordaba de que se había retirado ahí. Es verdad que hay algunas imágenes, pero se le recuerda en el Bayern de siempre. Y jugó en el Hamburgo, una auténtica leyenda que os hemos traído a este 11 y que vamos a seguir trayendo después de este gran jugador, ¿no, Iván? Pues sí, vamos con la parte restante de la defensa, por así decirlo. Toca hablar de Jerome Boateng, futbolista que pasó también por las filas del Bayern de Múnich y que llegó al Hamburgo en la 2007-2008 procedente del Hertha de Berlín por 1 millón de euros. Jugó 3 temporadas en las que Sí. metió 2 goles, antes de marcharse al Manchester City. Sí, si no recuerdo mal, ahora está libre. Pero vamos, que sí que ha sido una leyenda en el Bayern. Bueno, una leyenda entre comillas, ha sido un jugador muy importante en el Bayern. Es verdad que la marcha que has dicho tú del Hamburgo al City no fue la mejor porque en el City no consiguió rendir. Pero en el Bayern sí que dio un nivel bastante aceptable, aunque se le recuerda también por por ese dribbling que le hace Messi en la Champions. Pero vamos, que ha tenido actuaciones más que meritorias también con el conjunto bávaro. Sí, otro central que rindió muy bien en el City después de pasar por el Hamburgo es Vincent Kompany, que fichó por el Hamburgo la temporada 2005-2006 procedente del Anderlecht, equipo en el que debutó profesionalmente, y llegó a cambio de 10 millones de euros. Jugó 4 temporadas en las que anotó 4 goles y, como he dicho, se fue al Manchester City después de pasar por Alemania. Sí, se fue al City y como sabemos ha sido una leyenda en el City. Pocos defensas han significado tanto para el equipo que ahora dirige Guardiola
y es una leyenda más, aparte de los Silva, de los Kunz y el Company. Yo creo que está también en ese top de jugadorazos, de leyendas que ha tenido el City y que le ha hecho llegar a donde está ahora. Pasamos ahora al mediocampo, mediocentro defensivo. Hablamos de Nigel de Jong, que formó parte de la plantilla del Hamburgo desde la temporada 2005-2006 hasta la temporada 2008-2009, 4 temporadas. Al igual que Company, que también se fue al Manchester City con el Sí. futbolista belga. Llegó por 1 millón de euros desde el Ajax y anotó 4 goles en 4 temporadas. Pero, a diferencia de Vincent Kompany, no llegó a explotar, no llegó a triunfar en el Manchester City. Sí, a ver, no tuvo mala actuación yo creo, pero bueno, no es un jugador tampoco de mucha calidad, es un jugador de lo típico de que pasa el balón o pasa el jugador, que no deja pasar las dos cosas. Es el típico Casemiro, por hacer una similitud, mucho más nivel tiene Casemiro, pero es un jugador con bastante calidad para estar en la élite claramente. Y bueno, ¿por qué se le recuerda, Iván, aparte de por sus atributos futbolísticos? Hombre, todos recordamos que Nigel de Jong tiene principios de un poquito de agresividad y pues en Sí, la final del Mundial 2010 contra España pues pasó lo que pasó con Xabi Alonso, esa patada al pecho. sí, esa patada al pecho que la verdad que es, yo creo, por lo que más se le recuerda, que es verdad que no solo hacía eso en el fútbol, porque no solo hacía eso, pero era un jugador que esa actuación le definía un poco porque, a ver, no hacía patadas así en el pecho, pero sí que era un jugador agresivo, que ya he dicho que era la posición de medio centro defensivo, y casi siempre los jugadores más agresivos, por así decirlo, están en esa posición. Ya he puesto el ejemplo de Casemiro, que no es un jugador agresivo, pero que sí entra fuerte a las disputas. Pues ahora vamos con nuestros mediocentros puros, nuestros dos centrocampistas. Empezamos por Rafa van der Vaart, el futbolista que jugó 2 etapas en el Hamburgo, 3 temporadas en 2006, 2007 y 2008, luego fichó por el Madrid y el Tottenham y volvió para jugar en 2013, 2014 y 2015. Como bien he dicho, 2 temporadas, o sea, 2 etapas divididas en 6 temporadas en las que metió un Sí. total de 67 goles. Un mediocentro muy, muy goleador. Sí, un medio centro que en el Ajax se salió, eso le impulsó al Hamburgo, y en el Hamburgo ya tuvo esa explosión de auténtico crack que le hizo ser una de las grandes promesas del fútbol, pero que al llegar al Madrid no consiguió dar el nivel. Y luego en su segunda etapa, no era el de la primera etapa, pero sí que era un buen Sí, jugador que... Sí, no, decía sí, que antes de llegar al Hamburgo y en su primera temporada, creo que fue, le ponían como una de las mayores promesas del fútbol europeo. Y a ver, no tuvo mala carrera, no fue un futbolista malo, pero no fue uno de los mejores futbolistas que pasaron por Europa. claro, y la segunda etapa, que es lo que estaba diciendo, era un jugador bueno, pero no era el que se esperaba en su anterior etapa. No consiguió dar esa explosión que se esperaba de él. Vamos con nuestro siguiente mediocentro, con Çalhanoğlu, que militó en el Hamburgo en las Sí, temporadas 12-13 y 13-14, donde metió 11 goles. Su última temporada fue una de las mejores de su carrera, fue la que le hizo explotar en el fútbol europeo y por la que el Leverkusen se fijó en él y llegó a pagar 15 millones de euros por su fichaje. Llegó procedente del Karlsruhe, un equipo que actualmente no está entre segunda, tercera división alemana y eso, Çalhanoğlu, que mucha gente le recuerda por su golazo desde el medio del campo. sí, se recuerda más a este jugador en esta etapa en el Hamburgo, por eso, por el golazo que metió. Y eso yo creo que impulsó a que el fútbol mundial mirase a Çalhanoğlu, porque tenía una calidad increíble, que ahora mismo lo está demostrando en el Inter, que es verdad que ha tenido ese paso que ha sido un poco criticado desde Milán, porque ha ido al equipo rival, pero que es un jugador de una calidad excelsa cuando quiere, que en la Eurocopa no lo mostró, pero cuando lo muestra se nota que es un jugador de otro nivel. Pues ahora vamos con nuestro mediapunta, con el surcoreano Heung-min Son,
que poca gente sabe que es canterano del Hamburgo. Llegó con 17 años procedente de un equipo de Corea del Sur y disputó 3 temporadas en el primer equipo, marcando 20 goles. Su última temporada, al igual que Çalhanoğlu, le sirvió para explotar en el fútbol europeo y también para fichar por el Bayer Leverkusen, que pagó 12 millones de euros por su fichaje. Sí, al igual que el anterior que has nombrado, se fue al Leverkusen y ahora mismo es un jugador, un futbolista de clase mundial. Es un futbolista que está tirando del carro junto a Harry Kane. No se sabe si este último se va a ir al City, pero la temporada pasada tiraron ellos dos del carro y ya está, porque no hubo equipo el año pasado en los Spurs, solo estaban ellos dos y por eso quedaron tan mal en la tabla en la Premier, porque es que estuvieron esos dos y nadie más. Era la dupla atacante sola contra el mundo y no pudieron hacer nada, pero es un jugador muy muy bueno. Efectivamente, sobre todo el 1 para 1, el 1 para 1 de Son es brutal. Pues vamos ahora con los delanteros, nuestros 3 delanteros. Empezamos por Ruud van Nistelrooy, que jugó en el Hamburgo las temporadas 2009-2010, 2010-2011, justo antes de retirarse en el Málaga. 18 goles metió con los alemanes, llegando procedente del Real Madrid. Después de marcar una etapa en el Real Madrid, decidió irse al Hamburgo, donde no jugó muy mal, antes de retirarse en el Málaga. Un delantero de los que para mí ya no hay. Metió unos goles acrobáticos increíbles. Sí, yo creo que es un jugador que en ninguna de sus etapas jugó mal. Yo creo que en todas las que jugó bien. Eso es lo bueno que tiene Van Nistelrooy, que en todas las etapas en todos los clubes, mejor dicho, en los que jugó, cumplió y metió goles, que es para lo que vale un delantero y es por lo que se le recuerda tanto. Y también hay que recordar la etapa en el Málaga posterior a la del Hamburgo, en la que había tantas estrellas y él también estaba ahí, dentro de ese equipazo. Y también, como he dicho antes, cumplió, como en todos los que jugó. Sí, el Málaga, que en esa temporada 11-12 llegó a contar con uno de los mejores delanteros del Real Madrid, Ruud van Nistelrooy, y con el Golden Boy actual, con Isco Alarcón, lo que le sirvió para llegar a clasificarse a la Champions. Un equipazo tenía el Málaga. Vamos con nuestro siguiente delantero, con Paolo Guerrero, un delantero que a mí me gusta, sobre todo por su sacrificio y lo aguerrido que es en el terreno de juego, y es que llegó procedente del Bayern de Múnich, que estuvo en la cantera del club bávaro, y jugó 7 temporadas en el Hamburgo. Jugó 7 temporadas, anotando 51 goles. Después de eso se iría al Corinthians por 3 millones y ahí empezaría pues su carrera por Brasil. Ahora mismo está en el Flamengo, el delantero peruano, pero ojo, esas 7 temporadas. Sí, es una leyenda en Sudamérica, una auténtica leyenda, que es verdad que yo creo que ha hecho más en su selección que en los clubes, pero aún así sigue siendo una leyenda. Claro, se le reconoce mucho más por su trabajo en Perú, clasificándola, no sé, o sea, muchísimo tiempo después a un mundial en Rusia 2018. Hacía por lo menos 2 décadas que Perú no estaba en un mundial y bueno, pues ahí están sus 7 temporadas en el Hamburgo. Y vamos a cerrar el equipo con el punta delantero centro Ivica Olic, que disputó 2 temporadas en el Hamburgo, la 14-15, la 15-16, donde anotó 4 goles. Era ya el declive, el final de su carrera. Después ficharía por el Múnich 1860, donde ya se retiraría. Llegó bastante cascado, con una edad ya avanzada, pero lo que disputó lo hizo bastante bien en el club de Hamburgo. Y bueno, pues se le recuerda por esas 2 temporadas en las que metió 4 goles. Sí, y en el Bayern también, como Beckenbauer, una auténtica leyenda, y se le recuerda más por la etapa del Bayern que por su etapa en el Hamburgo. Y esto ha sido todo, así que os repaso el 11 de auténticos cracks que nos ha traído Iván Lema. Y como no, vamos a empezar por la portería. En portería tenemos a Ulreich, defensa de 3 para Boateng, Kompany y la leyenda Beckenbauer, de pivote a De Jong, acompañando a Van der Vaart y Çalhanoğlu, de media punta a Heung-min-Son y arriba el tridente, Paolo Guerrero, Van Nistelrooy y Olic. Este último hay que puntualizar que antes os hemos dicho que había estado solamente 2 años en el Hamburgo
Y no es cierto, estuvo en una etapa previa a estar en el Bayern otros 3 años, por lo que estuvo primero en el Hamburgo, luego se fue al Bayern y luego la etapa que os hemos contado, 2 años en el Hamburgo. Y bueno, esto ha sido todo. Ha sido un auténtico placer grabar una vez más con Iván Lema. Así que, bueno, lo que siempre os digo, activad la campanita, dadle like y no os olvidéis de suscribiros, que se vienen más vídeos y no solo de fútbol. Adiós.